Embajadores del Reino, un programa diferente. Amada y bendecida audiencia que sigue la señal de Cristo TV, muy buenas tardes. Gusto enorme para esta su fiel servidora Marcela Villasís ya estar con ustedes una vez más en esta su programación Embajadores del Reino. Hoy, como siempre, junto a nuestro director Alejandro Andrade. ¿Qué tal, mi querido pastor? Gracias, Marcelita, un gusto estar aquí compartiendo contigo este precioso tiempo para el Señor y también con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Les doy la bienvenida a este tiempo de bendición en Embajadores del Reino. Así es, la bienvenida para todos ustedes, ecuatorianos en el mundo entero, porque sabemos que ecuatorianos, nuestros hermanos, están regados, mi querido pastor. Así es. Que esas ondas positivas de Cristo TV lleguen a sus vidas, lleguen a sus corazones. Y hoy con esta bendita y poderosa palabra de estos grandes siervos que estarán exponiendo hoy y prácticamente desarrollando un hermoso tema. Escuche con atención, es lo que viene. Pero antes es importante también pasarles el dato, que hay grandes ofertas que aprovechar en el closet de Luis y Xiaomi, así como se los digo. Así que visiten ya el closet de Luis y Xiaomi, ubicado en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca. Sencillito, ¿verdad? En el edificio 919. Bien, y cómo no, invitarlos a interactuar y participar a través de las redes sociales. Sí, señores, ustedes las conocen. Embajador Reino TV en Instagram. Y por supuesto, estamos siendo retransmitidos por YouTube, solo ubicando Cristo TV Oficial. Sencillo y facilito. La comunicación directa, sí, por favor, anote el 09 62 72 67 49 para la interacción, participación a través de su pregunta, de su inquietud. Hágala ya a través del móvil de Cristo TV. Bien, hoy tenemos un tema súper especial y de bendición, mi querido pastor. Como todos los temas que tratamos aquí en Embajadores del Reino, sin duda alguna. Pero quiero hacerles, mis queridos hermanos, que tenemos un invitado muy especial el día de hoy, como es el pastor evangelista Carlos Alarcón. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones, ¿verdad? Amén. Y muchos se han edificado por esta palabra. El siervo tiene 22 años en el Señor, quiere decir, mi querida hermana, que no es nuevo en los caminos del Señor. Entonces él tiene una trayectoria muy importante, ¿verdad? Y su ministerio es el alcance mundial, aquí en la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo, ubicado en Machala y Camilo de Estruja. Muy importante conocer estos datos del siervo, porque, repito, tiene 22 años en los caminos del Señor. Tiene más que mí, Marcela, imagínese. Bueno, todo para la gloria del Señor. Amén. Qué bendición. Sí, sin duda alguna vamos a estar en contacto con el Señor, en contacto a través de su palabra aquí en Embajadores del Reino. Pero venimos con más dentro de este corte comercial. De un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis.
hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino, como todos los martes y jueves. Ya sabe, a partir de las 18 horas se conecta con Cristo TV. Bien, el tema de bendición, ¿cuál es? Pues se los digo, Dios no hace acepción de personas. ¿Escuchó con atención? Sí, el Evangelio, la palabra del Señor, ya es para todos. Definitivamente hoy con estos grandes siervos, mi querido pastor, vamos a desarrollar este hermoso tema. Sí, como decía Marcela, un importante tema que nosotros debemos saber y conocer en esta tarde. Y como ya lo dije en mi intervención anterior, tenemos aquí un invitado de lujo, como es el pastor Carlos Alarcón. Adelante, siervo, para su saludo. Que el Señor los bendiga, amada audiencia. Realmente el placer es mío. Gracias por esta invitación. Realmente, pues, el servirle a Dios es un privilegio, ¿no? Y gloria a Dios por este tema que me trae a mí a colación, pues, ¿verdad? De que yo no era nada, pero Cristo un día me salvó. Y es eso lo que quiere Cristo, así, porque Él no hace acepción de personas. Gracias por la invitación, pastor, y esperemos pues que este tiempo sea de bendición. Amén. Sin duda alguna, nuestro Padre Eterno no quiere que ninguna alma se pierda, pero es muy lamentable que, lamentablemente, repito, se hará de esa manera. Bien, mi querida hermana Marcela, Dios no tiene acepción de personas, y para ello vamos al libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo del 11 al 16. Creo que ya estamos listos con los versículos, ¿verdad? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hoy los versículos centrales ya los dijo el pastor, pues es en Romanos 2, del 11 al 16. Y leemos: ¿por qué no hay acepción de personas para con Dios? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Gloria al Señor y bendita palabra de Dios. Mi pastor Carlos, sin duda alguna, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que hay algunas enseñanzas en estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿será que habrá alguna gente que no haya escuchado la palabra de Dios? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, siervo, a mí me han preguntado, ¿cómo? La palabra dice que solo los que hemos aceptado a Cristo tenemos la salvación. Pero en el Antiguo Testamento el Señor todavía no había llegado a este mundo como un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a salvar estos hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento? A mí en lo particular me lo han hecho. Y aquí en estos versículos está la respuesta, siervo, sin duda alguna. No tan solo aquí en el libro de Romanos, ¿no? También encontramos historias en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando había hambre en la tierra, pues, y fue Dios por medio del profeta a una mujer gentil. Aquí en sanidad de lepra, según de Reyes capítulo 5, sino a Naamán, ¿verdad? En este caso, pues, vemos que la misericordia de Dios, ¿no?, se extiende aún a la gente, pues en este caso los judíos siempre fueron privilegiados. Ellos tuvieron la ley, ¿verdad? Tuvieron de manifiesto todos los poderes que Dios le había dado a la nación de Israel. Sin embargo, ellos no supieron entender esta gracia que le había sido extendida a ellos. Por eso es que Dios tuvo que ir a personas, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento ya Dios manifestaba su gracia también a los gentiles. Sí, sin duda alguna es así, y le cuento que a mí me han hecho muchas preguntas con respecto a la palabra del Señor, y trayendo a referencia este tema,
cierto día un compañero donde yo laboro me decía, no cristiano, él no es cristiano, pero me decía, ¿por qué crees tú, me decía, que Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué no escogió al pueblo de Ecuador? ¿Por qué no escogió al pueblo de México o cualquier otra nación? ¿Por qué escogió a ese país precisamente de Israel? Digo, mira, en primer lugar, Israel, cuando la humanidad fue creada por nuestro Padre Eterno, todavía no existía el país de Israel, todavía no existían los hebreos. Tuvieron que pasar un tiempo, ¿sí?, hasta que el Señor llamó a este hombre de Dios llamado Abraham, catalogado por la Biblia como amigo de Dios, y eso lo encontramos sin duda alguna en el libro del Génesis, capítulo 12, cuando le hace el llamado a Abraham, ¿verdad? Antes de Abraham, todo el mundo era idólatra, a excepción de personas, ¿verdad? Tenemos el caso de Noé, el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, hasta que no fue el llamado de Abraham, todo el pueblo prácticamente era idólatra. Dios escoge a este hombre que también era de familia idólatra, ¿sí?, para que venga y adore a un solo Dios, ¿verdad? Y desde allí en adelante conocemos nosotros la historia que Abraham es el padre, ¿verdad?, del pueblo hebreo y padre de naciones también, porque fue una promesa que le hizo nuestro Padre Eterno. Entonces, ya vayan yéndonos ya directamente a los versículos centrales. En el versículo 11, el capítulo 2 del libro de los Romanos, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es, Dios no está mirando color, Dios no está mirando condición económica, no está mirando belleza física, una belleza externa, sino que el Señor quiere que todos vengamos a su presencia, aunque muchos no la quieren aceptar, Pastor Carlos. Precisamente esta carta, pues, que se cree que es escrita por Pablo, ¿verdad?, a los romanos, le está hablando al pueblo judío, ¿no? Entonces, y sin embargo, le está haciendo referencia, ¿verdad?, a que Dios no hace acepción de personas en cuanto tiene que ver a la salvación. Porque está hablando, el contexto es que le está hablando a las personas que tenían la ley. Por si Dios le había dado las leyes, los estatutos a la nación de Israel como tal cuando nació. Sin embargo, la nación de Israel, pues los judíos no estaban practicando lo que ellos enseñaban, ¿no? Entonces es realmente no tomar en serio las cosas del Señor, por lo cual Dios tuvo que elegir a los gentiles para darle la gracia, para darle la salvación. Y ahí es donde nace este pensamiento del apóstol Pablo, pues inspirado por el Espíritu Santo, diciendo pues que no hay acepción de personas para con Dios. Y no hay acepción de personas, precisamente lo deja en claro. Qué lindo, qué maravilloso, como usted dijo, que Dios no hace acepción por tamaño, color, raza o condición. Lo dijo claramente que el evangelio es para todos, no solo era para los judíos, es para todos. O sea, quiere decir que hay oportunidad para todos. Y yo dije, ¿no? Ahora precisamente el evangelio ya es para todos. Muchos sin duda que se rieron, saqué una sonrisa de esa expresión, pero en realidad esa es la verdad que nos hace libre. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y busquemos de Él y nos refugiemos en Él. Ese es el verdadero mensaje. Dios no hace acepción de personas. Muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros sepamos también lo que dice el capítulo 3 del mismo libro de los Romanos, ¿sí? Capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, aquí también se aplica la frase, no hay acepción de personas. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos sido pecadores. Todos nacemos ya con esa marca, con esa señal, ¿verdad? Vamos arrastrando de generación en generación, porque la raza humana es una raza caída, Marcela, sin duda alguna, ¿verdad? Pero cuando nosotros hemos conocido ya a Cristo, ese Cristo maravilloso, ese Cristo de la gloria, ese Cristo que nos da esa oportunidad de volver a nacer, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros realmente cómo el amor de Dios, Pastor Carlos, se ha manifestado a lo largo y ancho de toda la historia del ser humano, sin duda alguna. Claro que sí, muy maravilloso. Ahora retrocediendo un poco, ahí es donde a la persona se le hace difícil reconocer esto, ¿verdad? Todos pecaron, porque
cuando nosotros, por experiencia, ¿verdad? Hemos tenido conversación con personas que no tienen a Cristo, que no son convertidas, y dice, y ahí, ¿cómo a ti sí y a mí no? Precisamente ahí lo que entra lo que usted nos dijo, ¿verdad? Porque la gente no entiende que tiene que llegar a un punto en que debemos de entender que todos somos pecadores y que necesitamos de esa gracia. Y es allí donde la idea del versículo 11, el capítulo 2 del libro de Romanos, ¿verdad?, se centra. Dios no hace excepción de personas. ¿Para quién? Para los que reconocemos que somos pecadores delante de Dios. Amén, amén, sin duda alguna. Marcelita, y hay personas que no conocen del Señor, mucho menos su palabra. Dice, bueno, yo sí voy al cielo porque yo soy bueno, yo no digo malas palabras, no le pego a mi esposa, trato bien a mis hijos, he ayudado para que se construya un orfanatorio, ¿verdad? Y esas personas creen que se van directo al cielo. ¿Qué nos podría decir, Marcela, con respecto a esto y al tema que estamos viendo en este precioso tiempo de bendición? Para nada, nada de eso precisamente, querido amigo, hermano que estás escuchando, te hace salvo, te hace libre precisamente de llegar o te impide o te lleva directo al cielo. Esa era la pregunta, ¿no? En realidad, lo que sí es nuestra condición. ¿Cuánto está dispuesto tu corazón? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Vives en Cristo? ¿Vives para Cristo? Pues ese es precisamente nuestro boleto directo, el permanecer fieles a Cristo. Pese a las circunstancias, a las dificultades, tenemos que permanecer en Él. Solo la constancia y la perseverancia, en realidad, pastor, es la que nos va a permitir un día gozarnos de esa maravillosa bendición como es estar en los brazos del Señor. Una vez le dije, Marcelita y mi pastor, le dije a unas personas que me preguntaron precisamente sobre este tema, ¿no? Yo le dije, mira, el infierno está lleno de personas buenas. El infierno está lleno de personas que no insultan. Qué contradictorio. Así es. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Eso dirían una persona que no conoce del amor de Cristo, que desconoce totalmente la palabra de Dios, ¿verdad? Y precisamente en este tiempo se han creado estas programaciones para que la gente salga de lo que no conoce, no quiero utilizar una palabra fuerte, salgan de lo que desconocen, ¿verdad? Y vengan realmente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mi pastor. Yo sí la diría, la ignorancia, salir de la ignorancia, porque lo que no conocemos precisamente ignoramos. Entonces ahí cuando requerimos de personas que precisamente tengan ese aporte. Y qué maravillosa bendición que exista justamente embajadores del reino. Nosotros vamos a continuar con este tema. Dios no hace acepción de personas, pero luego de la pausa comercial. Siga con la señal. Tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion.
hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Ya estamos nuevamente aquí en Embajadores del Reino con nuestra presentadora Marcelita, aquí con nuestro pastor invitado. Quiero referirme al versículo 12 que dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos a desmenuzar este versículo, mis queridos hermanos, ¿sí? Dice aquí: porque los que están sin ley, quiero aclararles este punto, haciendo un paréntesis, Marcelita y Pastor, que cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablan de la ley de Dios, sin duda alguna nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento recordemos que la ley de Dios era el Pentateuco, ¿verdad? Donde están los 5 primeros libros de la Biblia, de la Escritura, ¿verdad? De los Salmos, ¿verdad? Y los que habían escrito los profetas, ¿verdad? Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando fue escrita esta carta de los Romanos, todavía no estaba conformado el Nuevo Testamento, porque esta carta precisamente se llama Romanos. ¿Por qué? Porque Pablo la escribió cuando estuvo prisionero en Roma. Y nos dice aquí claramente, repito, porque los que sin ley han pecado. Entonces quiere decir que los que han pecado no conocían la palabra de Dios. A eso se refiere esta primera parte. Dice, parafraseando, nosotros podríamos decir: porque los que no han conocido la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos van a ser juzgados. ¿Por qué? Por su conciencia. Entonces, todas aquellas personas que no han escuchado nunca del amor de Cristo, que no han leído nunca la palabra de Dios, van a ser juzgados en el juicio final por su conciencia. Recordemos que nuestro Padre Eterno nos ha creado perfectos, ¿verdad? Nosotros que dañamos la perfección, la creación de Dios, nosotros la dañamos con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, con la desobediencia, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha otorgado esa capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que va a juzgar a los que no conocen de la palabra de Dios a través de su conciencia. Y aquí nos dice Pastor Carlos claramente: porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Claramente nos dice que si nosotros, como cristianos, que conocemos la palabra de Dios, sea poco o sea mucho, y si pecamos, vamos a ser juzgados por la propia palabra de Dios. Pastor Carlos. Sí, claro, aquí está la interrogante, la que usted decía, ¿verdad? Que cómo serán juzgados. Precisamente el versículo 15 nos dice, ¿verdad?, que está la ley escrita en los corazones, y hay una parte que se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ciertamente la conciencia es esa lucecita que alerta, es la parte interior del ser humano, que alerta al ser humano y nos avisa lo que está bien o lo que está mal. ¿Por qué se esconde la persona, sea indiferente, indistintamente que sea de cualquier cultura? ¿Por qué se esconde cuando está adulterando? Porque precisamente su conciencia le indica que no lo está haciendo bien. Por eso se esconde. Entonces, podemos llegar aquí al estudio de aquellas personas que se han aislado de una forma voluntaria, ¿verdad? Por decir, los que se llaman los no contactados, ¿verdad? Ellos de una forma voluntaria se aíslan. ¿Cómo será que Dios los va a juzgar a ellos? Pues precisamente, como dice el versículo 15, por la conciencia. Esa es la que le va a acusar en el día de juicio. Sí, incluso las personas dicen, su conciencia lo acusa, ¿verdad? Muchas veces hemos utilizado eso, Marcelita, ¿verdad? Por cualquier circunstancia. Por supuesto, en este caso, cuando conocemos de la palabra y esa palabra redarguye, pastor, en nosotros, definitivamente nos acusa la conciencia cuando hacemos algo, cuando pensamos mal. Pero, ¿qué de aquellos que en realidad, sabiendo aún
lo que es la palabra de Dios, pues lamentablemente no lo hace, pastor. Más bien le da la espalda a esa ley expuesta por Dios, a esa ley que precisamente quiere dirigir nuestros pasos, guiar nuestro sendero, pero no nos dejamos, nos rehusamos, pastores, a precisamente caminar como a Él le agrada, precisamente a conducirnos como Él nos indica en su bendita palabra. Y no, ya ni la conciencia. ¿Qué pasa con esas personas que conociendo a Cristo por años, sabiendo su palabra, no quieren obedecerla, pastor? Eso da tristeza, y aquí como lo dice claramente, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Mire ahí una cosa, como lo decía, el desconocimiento, el ignorar, como que también nos hace un poco, ¿qué será? Menos pesada la justicia de Dios, a diferencia de los que conocemos la palabra y luego le damos la espalda al Señor, pastor. Bueno, realmente la Biblia habla de una conciencia cauterizada. Entonces, aquellos cristianos, como usted hacía referencia, ¿verdad? Que que la conciencia le está acusando. Sin embargo, se sigue continuando con las mismas formas de vida, qué sé yo, de caminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo ahí esa conciencia? Se está cauterizando y ya no está escuchando la voz de Dios, sino que se está dejando guiar por sus instintos, y eso lo lleva cada día pues a endurecer su corazón para con Dios y para con su palabra. Estos no conectados entonces están endurecidos, sus corazones están endurecidos, así lo podemos determinar, ya para ir concatenando prácticamente las ideas, ¿no? Aquella persona que conociendo al Señor y endurece en su corazón, los podemos decir los no conectados. Así es, y aquí hay otra enseñanza también con respecto a estos versículos, que lo encontramos en el versículo 13, y esto es para la iglesia de Cristo. Dice: porque no solo los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miren lo que dice, qué precioso. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, que si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros oímos la palabra de Dios, muchos se quedan allí. No quieren avanzar muchas veces, ¿verdad? Porque ellos mismos se están limitando de lo que Dios tiene para ustedes. Por lo tanto, yo te invito en esta tarde que tú no te limites, que tú sigas avanzando en el Señor. No importa tus circunstancias, no importa que te tachen de que eres fanático de Cristo, no importa, yo soy fanático de Cristo, yo soy fanático de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros debemos sentirnos mal, verdad? Si llevamos una Biblia en mano, ¿por qué sentirnos mal, Marcelita, si nosotros le compartimos la palabra de Dios a algún compañero de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claramente aquí dice que no solo los oidores son justos ante la ley, sino los hacedores, es decir, los que practican la palabra de Dios, mi querido pastor. Santiago también nos amonesta acerca de esto, ¿verdad? Que bienaventurado es aquel que pone en práctica la palabra de Dios. Entonces, creo que el guardar la palabra, dice la Biblia, Cristo se los decía, a ver, si me aman, guarden mi palabra, hagan mi palabra, ¿verdad? Pónganlo por obra mi palabra. De esa forma nosotros expresamos el amor hacia Dios. Ahora, hablaba nuestra querida presentadora, ¿verdad?, de aquellos que no quieren hacer caso, de aquellos que tienen, que hay una responsabilidad, de aquellos que ignoran voluntariamente, que es muy diferente, ignorar voluntariamente, sabiendo que, por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo como luz vino al mundo, pero los hombres no buscaron la luz porque amaban más las tinieblas. ¿Y por qué no buscan la luz? Para que sus obras no sean reprendidas, mi querida licenciada. Muchísimas gracias. Definitivamente, ¿cómo aprendemos? Yo siempre lo digo porque para mí pues es una vivencia, una experiencia y sobre todo una enseñanza más que Dios me permite tener cada martes y cada jueves aquí en Embajadores del Reino, mi pastor. Continuando con los versículos, porque el tiempo avanza, en el versículo 14 dice: porque cuando los gentiles que no tenían la ley, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando tiempo pasado, ¿no? Dice: porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Muchas veces nosotros nos portamos de esa manera, mi hermana Marcela y pastor,
porque muchas veces nosotros queremos imponer la ley, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué? Porque nosotros creemos que lo que nosotros pensamos está bien. Y muchas veces estamos contradiciendo la propia palabra de Dios. Estamos contradiciendo la propia voluntad de nuestro Padre Eterno al creer que nosotros sabemos más. Y eso indudablemente no es así, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces que nos estamos ahí yendo basándonos en nuestra propia opinión. Así es, estamos en nuestra voluntad, ¿verdad? Y no hacemos que la voluntad de Cristo gobierne nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y eso no le agrada al Señor, así que es importantísimo escuchar. Mire cómo dice, escuchar y también aplicar, porque no los oidores precisamente no son los justos ante Dios, son los hacedores. Importante aplicar a nuestras vidas cada palabra que llega a ella. Y cuando no hacemos la voluntad del Padre por desconocimiento o por voluntad propia, como decía nuestro siervo Carlos, vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho, mis queridos hermanos. Muy importante que nosotros conozcamos esto, Pastor Alarcón. Claro, la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Porque deja abierto, este versículo deja abierto como que dice, bueno, voy a guardar la ley, ¿verdad? Lo que se lo conoce como obras, ¿verdad? Pero ahí mismo conecta esto de guardar la ley con la conciencia, pues, ¿no? Entonces, hay la tendencia a creer que pues es por obra, pero Efesios 2:8 nos dice lo contrario, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por pura gracia. Entonces, ¿por qué mejor no poner la atención a la palabra de Dios, a lo que Dios realmente tiene, al espíritu de la profecía, con la cual fue escritos estos consejos, pues, y caminar hacia la perfección, hacia el camino correcto? Se requiere de diligencia, se requiere de obediencia, se requiere de fervor el servirle al Señor. Definitivamente, mi querido Pastor Carlos, hermosa palabra la que hoy se está exponiendo y prácticamente estamos desarrollando como es Dios no hace acepción de personas. Y siguiendo con el mismo versículo 14, aquí dice, porque cuando los gentiles que no tenían ley, nosotros antes estábamos sin ley, Pastor, ¿verdad? Nosotros no teníamos la ley de Dios, no teníamos la ley de Dios en nuestros corazones, no teníamos la ley de Dios en nuestra conciencia, en nuestro accionar, no la teníamos, pero ahora, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Eterno, podemos nosotros compartir de lo poco o mucho que sabemos, para que ustedes también sean edificadas sus vidas, sus almas, su espíritu, y vengan también rendidos a los pies del Señor. Muy importante esto conocer, Pastor Carlos, ¿verdad? Que dice que estos hacen cosas por naturaleza, ¿verdad? Creen que lo que ellos hacen está bien. Y repito, nosotros hacemos muchas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, Pastor. Pero sobre todo entendiendo que Dios es omnisciente y que conoce todo, aún las intenciones del corazón, Dios las conoce. Entonces no podemos engañar a Dios. Y aprovecho esta oportunidad, si me permiten, Pastor, de darte un consejo, tú que estás escuchando ahí, verdad que ¿por qué estamos llevando adelante estos programas, estos temas? Realmente pues para el conocimiento de la audiencia. Muchas veces dicen, wow, yo quisiera estar en un lugar así, pero ¿sabe por qué estamos nosotros en este lugar exponiendo? Por pura misericordia. Porque una vez entendimos, ¿verdad?, que Dios no hace excepción de personas y que precisamente Dios, si tú te crees que no vales para nada, que estás alejado de Dios, porque Dios no te ha tomado en cuenta o no te quiere tomar en cuenta, no, eso es un pensamiento errado. Dios está allí, de tal manera que dice la Biblia que Dios ha escogido de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado de este mundo. Entonces este consejo, tómalo, amigo, amiga o cristiano que quizás te sientes mal. Dios no hace excepción de personas. Valga resaltar precisamente esto que acaba usted de decir, mi querido Pastor Carlos, porque hay mucha gente que tiene su autoestima baja, porque hay mucha gente no solo secularmente hablando, sino también cristianamente, gente, hermanos que se sienten decaídos y que muchas veces sienten que todas las puertas se cierran.
usted tiene a alguien a quien acudir. Solo doble sus rodillas y Él está para atendernos. Cabe, yo decía, resaltar porque usted estaba dando un consejo y es por eso que me animo precisamente a complementar aquello, porque yo he tenido la suerte, creo, de toparme con gente de esa manera, que se siente decaída, devastada, y he tenido que compartir, pastor, parte de mi testimonio, de mis vivencias que día a día me permite el Señor tener y poder levantar mi cabeza y poder seguir adelante pese a las circunstancias que cada uno pasamos y vivimos, pero es porque nos aferramos. Como alguien dice, pues nos fanatizamos, pero que sea de Cristo, que sea de aquello que definitivamente nos da el poder para seguir, para avanzar y no quedarnos ahí como muchos quisieran, porque es lamentable, pastor, pero esto pasa, que hay muchos que por lo general quieren verte caído, tendido, devastado y que no te levantes. Muchas veces ponen hasta el pie para que tú te caigas. Pues no, Dios quiere darte la mano. Dios está presto para levantarte, para darte fuerzas, para renovar nuestras fuerzas cada día, pero solo requiere de que tú entiendas y lo recibas en tu corazón y obedezcas su palabra. Sin duda alguna, Marcelita, yo con respecto a esto me he topado con muchas personas de las que acabaste de nombrar, ¿verdad? Pero como dice el Señor, yo sacudo mis pies y sigo avanzando en el Señor. Se los dejo a Dios. Él sabrá lo que tiene que hacer, ¿verdad? La justicia de Dios es grande y maravillosa. Amén. No es nada comparado con lo que uno puede pensar o desear. Así es. Y continuando con estos versículos, el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Mire, la obra que hacemos nosotros, Marcela, pastor, la obra que hacemos nosotros es porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Qué precioso que nosotros entendamos eso. Si la ley de Dios no está escrita en nuestros corazones, vamos a hacer cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios, pastor. Definitivamente, porque el desconocimiento de la ley es que precisamente hace errar a las personas, ¿no? Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha dado de su palabra y ha sido escrita, dice, en nuestros corazones. De tal manera que amamos esta palabra. No sé ustedes, pero yo amo esta palabra. Amo estar en contacto con esta palabra, porque esta palabra es la que edifica. Esta palabra es la que hace sabio al sencillo o al simple. Y nos gozamos en estos tiempos, ¿verdad? Porque servimos como canal de bendiciones para que usted que está detrás de estas cámaras pueda pues tener que le llegue a usted este consejo y usted lo pueda atesorar en su... Así es, y es la que prácticamente también nos permitirá llegar a ese objetivo final, a ese objetivo puesto en cada uno de los hijos del Señor, como es estar ante su presencia. Y nuestra conciencia da testimonio también. Qué precioso cuando nosotros leemos estos versículos. Y el 16 dice, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué precioso. Dice que nos va a juzgar Dios, sí, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, todos los secretos que tiene el hombre, inclusive esos secretos, pastor, que el hombre no lo dice, que lo tiene guardado, lo tiene oculto, pero para el Señor no hay nada oculto, nosotros lo sabemos. Amén. Claro que sí, qué lindo es saber que es por eso, hermanos, que nosotros nos apartamos de ciertas cosas que no nos convienen. A través de nuestras experiencias, porque yo sé que ustedes también han pasado por esta experiencia, pero ¿por qué tú no haces eso? ¿Por qué tú no te involucras? ¿Por qué no lo haces? Entonces, ¿qué? Que no lo quieres hacer, no lo puedes hacer. Entonces yo como respuesta le he dicho, bueno, de querer sí puedo hacerlo, pero quiero agradar mejor a Dios antes que a los hombres. Entonces, si yo quiero obedecer, ¿verdad? Tengo que obedecer la palabra de Dios, no lo que tú me estás diciendo. Entonces, por eso no participo. Voluntariamente lo hago, porque la palabra me lo dice. Y porque aquí es muy importante que usted entienda que Dios juzgará los secretos del corazón. ¿Y cómo juzgará los secretos del corazón? Dios es omnisciente. ¿Y por medio de qué? Por medio de su palabra. Entonces eso quiere decir claramente para aquellas personas que piensan que, ay, no importa, nadie me ve. Mientras nadie sepa, no pasa nada. Señor, ojo, que de Dios, de los ojos de Dios precisamente no nos podemos librar.
Y eso quiere decir que también toda acción trae su reacción y toda desobediencia trae su consecuencia. Bien, es hermoso el tema que estamos desarrollando. Dios no hace acepción de personas. Si tú lo creías así, pues hoy te estás dando cuenta que no lo es. Vamos a continuar con el tema. Sí, luego de la pausa comercial. Siga con nosotros. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Estamos nuevamente aquí en este tiempo de bendición en la programación Embajadores del Reino. Un tema muy importante, Dios no hace acepción de personas. Y creo que tenemos preguntas, Marcelita, ¿verdad? Así es, ya estaba revisando precisamente las redes sociales que están en todas las plataformas digitales, mis queridos amigos, así que se los recuerdo. Embajador Reino TV en Instagram, ¿ah? ¿Cómo crece Instagram? Lo felicito. Amén. Qué bien, felicitamos a quienes están pues manejando precisamente las redes. Y en este caso también a través de YouTube estamos siendo retransmitidos solo a través de Cristo TV Oficial S. Sencillo, ¿verdad? Bien, vamos con la primera pregunta. Y Martín Torres dice, por favor, especifique el significado de o la diferencia de lo que es excepción y acepción para entender el tema. Sí, esto tiene que ver, mis queridos hermanos, que cuando Dios se da cuenta de que el ser humano peca, enseguida Él envió un Salvador. Enseguida dentro de sus planes ya estaba y el Salvador, que era su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que ninguna persona se pierda. Ojo, ahí vamos, porque el Señor no hace acepción de personas. Que ninguna persona se pierda, pero lamentablemente como el Señor nos ha creado con libertad de elegir entre el bien y el mal, muchos se van y eligen lo malo ante los ojos de Dios. Muchos eligen equivocadamente. Y ojo, conociendo la ley y otros también que no la conocen. Eso es muy importante, que nosotros conociendo la ley de Dios, conociendo la palabra de Dios, vamos a hacer lo contrario a lo que dice este precioso libro de bendición. Yo, la verdad, a veces me sorprende ver hermanos en el Señor, que los quiero mucho, ¿verdad?, en el amor de Cristo, pero no hacen la voluntad de Dios.
no hacen la voluntad de Dios, hacen su voluntad. Y ellos creen que están bien con el Señor, ¿verdad? Pero ya va a llegar el día que vamos a tener que dar cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho desde que lo aceptamos al Señor en nuestra vida. Ojo, porque la vida pasada, ya todo eso ya no existe dentro de nuestras vidas, ¿verdad? Porque es el Señor Jesucristo que nos va a juzgar a aquel en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Los que no han aceptado a Cristo, hay que decirles esto, serán juzgados en el tribunal del trono blanco. Eso es, nosotros tenemos que saber y comprender. ¿Quién va a ser nuestro juez? El propio Señor Jesucristo. Pero debemos aprovechar ahora, Marcela, y mis queridos hermanos y hermanas, y mi pastor, debemos aprovechar ahora porque nuestro Señor Jesucristo está en este momento intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo por ti para que tú no te salgas del redil, para que tú no te salgas de los caminos de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor lo hace? Creando precisamente estos tipos de programas, levantando hombres y mujeres para que la palabra de Dios se siga difundiendo, no tan solo ser oidores, sino practicar lo que estamos escuchando y más aún nosotros, practicando lo que estamos nosotros enseñando en esta preciosa tarde. Espero haberte contestado, mi querido hermano, tu interrogante. Adelante, Marcelita. Muchísimas gracias, Pastor Alejandro. Definitivamente, ya usted sabe, no es solo escuchar, sino también es aplicar. Bien, otra de las preguntas que nos llegan es, Pastor Carlos, dice, ¿cómo serán juzgados las personas que nunca han escuchado del Señor? Bien, lo decíamos al inicio justamente del programa, prácticamente que ¿será acaso que ya está la palabra regada en todo el planeta Tierra? ¿O será acaso que no? Porque aquí la pregunta nos dice Marta Sánchez, ¿cómo serán juzgados las personas que nunca han escuchado del Señor? Bueno, quizás decir nunca es dudar de la soberanía de Dios, porque precisamente existe esa conciencia, reitero, que está ahí escrita en el corazón del ser humano. Entonces, hay ignorancias que son voluntarias, reitero, y hay ignorancias que realmente se ignoran, pero porque no se llega a esta palabra. Pero de ahí, ¿cómo puede ser que Dios, Cristo lo dijo en una ocasión, ¿verdad? Yo no los juzgo, la palabra que yo les he dicho, esa la va a juzgar en el día postrero. Entonces, si existe esta palabra, de tres formas se manifiesta Dios: a través de lo creado, ¿verdad?, a través de su gloria manifestada y por la ley también. Entonces, por esta palabra, para que el hombre nunca diga que Dios es injusto. ¿Cómo puede usted suponer, mi querida hermana y pastor, que un Dios que es justo va a juzgar a alguien que nunca ha escuchado la palabra de Dios? Esta palabra de una u otra manera tiene que haber llegado a las personas, ¿sí? Y por eso, porque incluso dice la Biblia, ¿verdad? Y ese es uno de las señales antes del fin. Dice, será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, ¿no? Quizás, obviamente, la curiosidad o la pregunta que se debería de plantear es ¿cómo realmente yo puedo conocer la palabra de Dios? Porque, reitero, delante del juicio de Dios, aquellos que no han recibido a Cristo, ¿verdad?, delante del gran trono blanco del juicio final, ¿cómo pueden estar personas que no han escuchado la palabra de Dios y Dios poderla juzgar si no la han conocido? Entonces hay una conciencia que eso jamás debemos de nosotros de ignorarlo. Hay una palabra, Dios se manifiesta, reitero. Si no te han predicado, que no lo creo porque Dios es un Dios justo, mira el cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si no lo vemos a Dios por medio de la Escritura o por una ignorancia voluntaria, entonces lo podemos ver o contemplar de acuerdo a lo creado. Entonces, creo haber pues
contestado esta interrogante. Correcto, pastor, pero en este caso yo creo que la curiosidad de Marta Sánchez es el saber si es que la palabra de Dios ya está regada en todo el planeta, porque el mandamiento de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, tal vez como hay ya estos programas de embajadores del reino y tantos que Dios está permitiendo que se levanten y lleguen precisamente con la palabra del Señor al ser humano, ¿será acaso? Yo creo que la curiosidad de ella es que ya está esa palabra, ¿ha llegado a todos los seres humanos o todavía habrá mucho todavía que trabajar y predicar? Entonces, para contestar esto, ¿cómo serán juzgadas las personas que nunca han escuchado al Señor? Yo sé que tal vez no llegue esa palabra, ese evangelio a ese ser humano. Muy bien, siempre va a quedar ese interrogante, pero yo creo que Dios ha permitido en este siglo, ¿verdad?, que la ciencia avance. Precisamente, pues, la Biblia nos habla desde el libro de Daniel capítulo 12, ¿verdad? Los entendidos resplandecerán. Ahí están los entendidos, ¿verdad? Nosotros como entendidos por la misericordia de Dios estamos entendiéndole esta palabra y las ondas donde no se puede llegar físicamente, estas ondas llegan. Entonces, Dios lo encerró quizás en un misterio, lo que nosotros no sabemos, porque ahora vemos oscuramente, como dice la palabra de Dios, ¿no? Pero en lo personal creo que la palabra de Dios ya ha sido difundida a todas las naciones y porque reitero, en la justicia de Dios, Dios no es un Dios injusto, no va a juzgar a alguien que no ha escuchado la palabra. Sí, efectivamente, si me permite, Marcelita, yo quiero un poquito más ampliar esta pregunta, ¿verdad? Indicándoles que efectivamente la palabra del Señor se ha difundido por todo lo largo y ancho del planeta Tierra. Ya inclusive la palabra de Dios ha entrado en muchos países de África que era muy difícil ingresar a esos lugares, ¿verdad? A muchos países europeos, muchos países asiáticos, donde se persigue inclusive a los cristianos, ¿verdad? Pero hay un pueblo que todavía le falta escuchar la palabra de Dios, que es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos han escuchado una parte, que es el Antiguo Testamento, pero les falta escuchar, leer y entender y comprender y practicar el Nuevo Testamento, concretamente con Cristo. Eso va a ocurrir en la gran tribulación, pero bueno, no me quiero alejar del tema, esos son temas que lo podremos nosotros citar en otras ocasiones, porque muy importante nosotros saber y conocer todo esto, ¿verdad? Pero yo le quiero hacer algo más. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que todos son salvos a través de Cristo. Dice todos, incluyendo los del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo será esto? Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz y murió físicamente, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, Marcos y el libro de Lucas? Que Él dice que en los 3 días descendió, ¿a dónde? Al centro de la tierra, ¿verdad? Y precisamente en el centro de la tierra estaban todos hombres y mujeres fieles a Dios del Antiguo Testamento. Por eso que dice la palabra, ¿verdad? Bajó al centro a dar testimonio, ¿verdad? Y vino consigo con el Señor todos los que estaban cautivos, ¿verdad? No se refiere que fue a dar la palabra en el infierno, no. Él vino a rescatar a todos los del Antiguo Testamento, hombres y mujeres fieles al Señor, aquellos hombres de Dios, a Adán, a Eva, a los grandes profetas, ¿verdad? A Noé, a Moisés, los llevó consigo, los sacó de la cautividad. No estaban en el infierno, estaban en el paraíso, que quedaba en el centro de la tierra, ojo, ¿verdad? Si tú quieres conocer más de esto, te invito a que profundices más en la palabra de Dios y nos sintonices, porque aquí es importante que nosotros debamos conocer todas estas cosas para no confundirnos. Porque nosotros de pronto decimos, el paraíso queda en el cielo. El paraíso no quedaba en el cielo. El paraíso quedaba en el centro de la tierra. Recordemos aquel pasaje, mis hermanos, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo le dice a uno de los malhechores, hoy te garantizo que estarás conmigo en el paraíso. Claro, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, descendió hacia el paraíso juntamente con el malhechor que se arrepintió y estaban allí esperándolos, ¿quiénes? Todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Y con ellos fueron arrebatados de ese lugar y ahora están en la presencia de nuestro Padre Eterno. Yo quería aclarar y ampliar un poquito esta situación para que podamos comprender y entender precisamente un poquito más de la palabra de Dios, mi querida hermana Marcela.
Agradecidos con el Todopoderoso que nos permite tener también esta bendición, este encuentro de bendición, como siempre lo digo yo, aquí en Embajadores del Reino. Hoy tratando el tema de Dios no hace acepción de personas. Entramos de inmediato a la reflexión. Es importante para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, amigos, simpatizantes que nos están sintonizando desde este momento. No importa dónde te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu hogar, o de pronto en la calle nos estás sintonizando, o vas de pronto en algún medio de colectivo, algún transporte público, y estás escuchando en las diferentes emisoras de pronto esta palabra. Hoy quiero decirte que nuestro Padre Eterno, Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, y hoy, Dios de amor, quiere pedirte para que tú vengas realmente a los pies de Cristo, porque Él no hace acepción de personas, y eso nosotros tenemos que tener bien en cuenta. No importa lo que tú hayas hecho, no importa que tú seas desobediente, no importa que te encuentres en esa situación difícil que estás atravesando, de pronto estás con una deuda, de pronto estás sufriendo alguna aflicción en tu cuerpo, ¿verdad? De pronto has caído en las drogas, de pronto has caído en el alcohol, no importa cuál sea tu condición. Cristo quiere sacarte de esa situación y quiere traerte realmente a sus pies, quiere traerte realmente a su redil para que tú y tu familia sean salvos. El Señor lo dijo claramente, la palabra de Dios es para todos, el llamado es para todos, pero pocos son los escogidos. Y esos escogidos son los que hemos aceptado en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Seguirlo al Señor. Y ya desde el momento que nosotros lo aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón, ya podemos nosotros decir, somos hijos de Dios. Tenemos esa autoridad ahora como ministro del Señor, de dar su palabra, de soltar la palabra de Dios, para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Te invito nuevamente, te hago esa exhortación para que tú vengas a los pies de Cristo, porque nuestro Padre Eterno no hace excepción de personas, no importa. Ven, Cristo te está esperando con los brazos extendidos, como estaba en la cruz hace más de 2000 años. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por este tiempo maravilloso, no sin antes, oh Rey Eterno, darte gracias por permitirnos llevar estos temas que son de edificación para tu iglesia. Oh Dios de la gloria, si hay alguna necesidad, que como estamos seguros lo hay, de aquella persona que ha dicho, Dios no me va a perdonar porque soy demasiado pecador. Padre, te pedimos que tu gracia, que tu misericordia lo alcance. Precisamente esa gracia y esa misericordia que nos alcanzó a nosotros, y por eso hoy somos lo que somos, hijos de Dios Altísimo, pertenecientes a la ciudadanía celestial. Por eso hoy en esta tarde te damos gracias, Señor, y te pedimos por esta audiencia, Padre, aquellos que se han sentido incapaces de reconocer que son dignos delante de Dios. Oro, Padre Eterno, para que esa gracia que un día fue manifestada a nosotros sea derramada también en cada mente, en cada corazón de todos aquellos que lo requieren, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oh amado Jesús. Señor, gracias por esta plataforma, Padre. Gracias por esto que tú has puesto en el corazón, que nace de tu mismo corazón, Señor, para bendición de todos aquellos que le escuchan, Padre Eterno. Bendecimos, oh Rey de la Gloria, al presidente, Señor. Bendecimos al director, el pastor, oh Alejandro, bendito Rey de la Gloria, Señor amado, la presentadora, la licenciada Marcela Villasís, Padre. Que tú fortalezcas, oh Dios eterno, a todos aquellos que hacen posible esta bendición, Dios de la Gloria, Señor. Oramos aún por los que están tras cámaras, Padre, que no pueden ser vistos visiblemente, Padre eterno, por aquellos que nos contemplan, Señor amado, pero que tú los ves y que tú tienes memoria de todos aquellos que se deciden a trabajar en esta obra maravillosa. Padre, te damos gracias, y que los temas que se sigan dando en este lugar, Padre, sean temas de edificación para tu iglesia, Padre, lo cual, Padre eterno, lo necesitamos aún como siervos tuyos, porque jamás dejaremos de aprender. Padre, te damos gracias, Señor amado, y que sigas creando oportunidades, Señor amado, en esta preciosa señal, Padre, y que tú bendigas la obra de sus manos. En el nombre poderoso de Jesús,
Te alabamos y te bendecimos, honramos tu nombre y te damos gloria a ti, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera ir. Tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Bien, y ya en el final de Embajadores del Reino ya estamos medios tristones, se puede decir así, como para que nos Pero con entiendan gozo, un poco Marcelita, más. con gozo. Por supuesto, con el gozo permanente del Señor tenemos que decir adiós a este tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, pero Embajadores del Reino también tiene su tiempo correcto. Así que mi querido pastor Carlos Alarcón, muchísimas gracias. Mi pastor, pues director de la programación Alejandro Andrade, pues ha sido un gusto una vez más poder compartir este tiempo de bendición en Embajadores del Reino. Y en el finalísimo nos despedimos. Sí, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, simpatizantes, que han tenido la paciencia de escucharnos, no a nosotros, sino a la palabra de Dios, porque nosotros simplemente somos unos instrumentos, ¿verdad?, que queremos que tú llegues a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque Dios, recuerda, no hace excepción de personas, y este tiempo que lo hemos compartido, Marcela, pastor, ha sido sin duda alguna un tiempo de mucha edificación, de mucha bendición y en nuestras vidas. Agradecer a mi pastor Carlos este tiempo que nos ha compartido con su experiencia, con su conocimiento y sobre todo con la gracia del Señor. Sí, sobre todo gracias a la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Muy bendecido y agradecido de este tiempo, y pues esperamos que haya mucha oportunidad para seguir pregonando esta hermosa palabra. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, y nosotros no nos podemos despedir sin antes recomendarles una vez más que aprovechen las ofertas que existen en el closet de Luis y Sion. Sí, el 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rubichaca, edificio 919. Así de sencillo, aprovéchelo ya. Hasta la siguiente programación de Embajadores del Reino con mucho más, como es los martes y jueves a partir de las 18 horas. Bendiciones. Bendiciones. Más bello entre mi alma.